Imagínate tener una autista que en la época diagnóstica le dijeron que no iba a servir para nada en la vida. Me presento, soy Angelita Pinto, soy activista autista, diagnosticada con autismo desde los 2 años de edad. ¿Y cómo llegó ese diagnóstico a mi vida? Fue fruto de un accidente. Yo estaba corriendo por toda la casa y me tropecé con una ventana, exactamente con la varilla que protege la ventana. Y bueno, a partir de ahí me llevaron al médico, dijeron que me hicieran exámenes más especializados y empezaron con muchos diagnósticos antes de llegar al autismo. Me decían que tenía síndrome de Down porque se ajustaban unas características a síndrome de Down con el tema de la hiperactividad, el tema de la desconcentración. Me decían después que tenía retraso mental hasta llegar al diagnóstico de autismo. Cuando mis papás recibieron el diagnóstico de autismo, les dijeron que yo no iba a servir para nada. A los 20 años, que yo no iba a servir para nada, que ni iba a tener una vida académica, ni iba a tener una vida universitaria. Y bueno, ahí empezó todo el camino, mis papás pues con mucho temor el proceso, pero iniciamos todo este camino de terapias. En ese entonces, acá en Colombia no estaban los sistemas de salud ya acreditados, por decirlo así, como lo están ahorita, sino nosotros manejábamos lo que se conocía como el seguro social. Entonces, nosotros asistíamos a terapias todos los días en las tardes, en todo lo que era terapia ocupacional, terapia psicológica y todo el apoyo médico que se requería. Entonces ahí inicié como mi proceso. Al principio yo solo hablaba lo que veía en los afiches publicitarios y de ahí lo básico, mamá, papá, hermana y demás. Entonces empezamos todo el tema de terapias, me hacían electroencefalogramas, TACs, entonces era súper cuidadoso, súper fuerte el tema. A partir de ahí llegamos al proceso de terapia, de la vida académica. Yo estudié en 2 colegios. Cuando inicié mi transición, y eso que antes de mi transición estaban buscando todo el tema de jardines infantiles, pero yo no duraba ni media hora. Siempre llamaban a mi mamá y le decían, venga por su hija porque nosotros no sabemos manejarla. Y eso que en los 90 el autismo no era tan conocido como lo es ahorita. Estudié en 2 colegios, estudié en un colegio de educación especial en la mañana, en donde reforzaba todas las terapias ocupacionales y todas las terapias físicas que se tenían. Y en las tardes estudiaba en un colegio normal, veía las materias básicas, trabajaba mucho por mi proceso. Ahí ya empecé a reforzar mucho todo el tema de habilidades sociales, aunque mis habilidades sociales, les confieso, no eran las propias. Desde primero de primaria hasta grado 11 acá en Colombia, yo estudié en un colegio regular, estuve con personas neurotípicas, por decirlo así, y empecé a tener lo que le llamamos el bullying. Viví muchos episodios de bullying desde que me empujaban, me pinchaban con agujas, me robaban mi lonchera, me, me rapaban los cuadernos y siempre había como golpes. Y eso que también tenía el apoyo de los profesores, en donde ellos me decían, ellos están muy pendientes de mí y pues ellos tomaban todo el tema de represalias a todo el tema de llamados de atención y demás. Pero no les bastaba a los chicos en su época y seguían y seguían y seguían. Entonces era muy fuerte, lo viví toda la época escolar y eso que también lo viví en una parte de vida adulta, pero ya les iré contando esa parte. Cuando me gradué, no, yo no tuve, digamos, eh, épocas de socialización que yo dijera, no, salgo con una amiga a tomarme un helado. No, no tengo recuerdos de eso. Y cuando llegó el día de la graduación, ese día mi familia lloró porque ellos decían como por fin ya terminó como este momento de dolor y sufrimiento en mí. Y entonces era como muy emocionante esa parte, aunque pues a mí me da como duro ya terminar una etapa y empezar otra, pero
con todo el apoyo de mis papás, siempre se logró esa parte. Llegamos a esa vida laboral, a esa vida universitaria. Aquí donde me ven, yo quería estudiar matemáticas puras y bueno, hice todas las pruebas en la Universidad Nacional, en la Universidad Pedagógica acá en Colombia. No quedé seleccionada. Inicié un tecnólogo en gestión bancaria en el SENA, que ahí fue donde empecé a tener como esa vida laboral. Ahí trabajé en todo lo que era el sector financiero y todo el tema de cobranzas. O sea, yo era la que llamaba a las personas a decir, me debes X cantidad de dinero, págame. O si no, pues tenemos medidas fuertes, por decirlo así. Digamos, embargo de sueldo o cobrábamos otra cosa. Entonces, digamos que ahí fue cuando yo empecé a tener esa vida laboral. A mí no me aceptaban en ningún banco en mi país por mi autismo o porque me veían muy insegura o a veces o porque me veían muy primipara en esta labor y por eso no me aceptaban en los bancos. Medio duro, llegué, digamos, ya al sector de las cobranzas, que ahí era, digamos, como ese medio de interacción súper chévere, pero también tenía mis retos. Ahí llevo 8 años de mi vida laboral. Ahí empecé a estudiar la carrera de administración financiera. Me quedaron faltando 2 semestres. Dije que ya no me sentía cómoda con el tema de las finanzas. Entonces dije, no, no continúo. En mi época laboral tuve bullying también y fue fuerte. Me decían, ¿tú qué haces acá? O sea, tú eres, mejor dicho, me decían que eras una retrasada, tú no logras cumplir todos los objetivos laborales, porque más bien no pides tu certificado de discapacidad o lo que también conocen como credencial de discapacidad o el CUT en otros países y nos dejas de molestar la existencia. Así me llegaron a decir. Y ahí fue cuando empecé a tomar todo el proceso de terapia. Aparte de todo el tema del autismo, la tomaba por todo el tema de autoestima, porque yo no me sentía bonita en esa época, también por todas las críticas que yo recibía. Entonces ahí empezamos con todo el tema de terapia, todo ese reconocimiento a mí misma, como con cualidades, valores y demás. Todo el tema de la ansiedad, que también fue un proceso muy largo y también en abrazar mi condición, en abrazar ese autismo que me ha acompañado toda la vida y que me ha permitido ser quien soy el día de hoy. Mi última oportunidad laboral fue en una empresa que ellos decían que yo era la primera persona que entraba en proceso de inclusión. Ellos me veían, mejor dicho, lo mejor de esa empresa. Pero llegó un 31 de diciembre y me dijeron, no sigues con nosotros porque según ellos, yo no cumplía con los requerimientos de los objetivos del nuevo año. Según ellos, creían que yo no sabía utilizar una plataforma, sabiendo que yo he utilizado plataformas, que no que iba a tener comunicación con las personas. Era uno de mis retos, pero ya estaba como en ese proceso de interacción y me dio muy fuerte. Tuve que también reforzar mucho el tema de terapia y ahí fue donde empezamos con todo el tema de las habilidades sociales. Trabajábamos situaciones cotidianas y yo me empezaba como a fortalecer, digamos, en respuestas y demás. Todo el tema de quererme y abrazar mi condición, porque es muy importante. Entonces, ahí que abrazáramos mi condición, que la quisiera mucho y que la aceptara. En ese tiempo, ahí fue cuando llegó todo el tema del activismo. Yo empecé con redes sociales en Instagram, empezaba a contar como mi vida cotidiana en esos momentos importantes de mi historia, de mi infancia. Después empecé a tomar como los procesos que yo tomaba en terapia, las herramientas que yo recibí en terapia hasta el día de hoy. También los eventos como importantes, que ha sido muy bonito. Y a partir de ahí han llegado oportunidades en mi proceso que son muy valiosas. Entre esas estar con 2 fundaciones acá en Colombia. Una de ellas se llama Fundación Conectando Corazones, en donde apoyamos a personas en condición de autismo, a sus familias y a profesionales. Trabajamos en todo el proceso
de apoyar a la persona con autismo, su familia, y también damos esa capacitación a profesionales. Es muy valioso. Con esta fundación dirijo un proyecto para adolescentes autistas que se llama Dinotribu. Dinotribu es un espacio donde nos reunimos cada semana a hablar de diferentes temas del cotidiano con nuestros adolescentes y traemos también personas autistas, personas referentes de nuestra condición a que les cuenten las experiencias a los chicos, que son muy valiosas. Hay chicos que también estaban como yo en todo el tema de las habilidades sociales. Solo le contaban sus temas a la mamá y paré de contar. Pero al paso del tiempo, ellos ya empezaban como a socializarlo en el grupo, decían, mira, logré algo que yo no me imaginaba estar, que era todo el tema de participar en bailes del colegio. Él no estaba en bailes de colegio, entonces eso era muy gratificante para mi proceso y ha sido súper bonito. También hago parte de la Fundación Mundo para Todos, también trabaja en pro del autismo en mi país y es súper bonito también apoyar a estas dos fundaciones que son como muy aliadas en diferentes actividades. También apoyo una iniciativa que se llama Corazones con Propósito, que es tejer corazones y a partir de ese tejido, de ese corazón, visibilizamos el autismo de una manera totalmente diferente. Ha sido súper bonito. También hago parte de la Fundación Sexo Sentido, en donde soy madrina de 10 emprendimientos autistas y TDAH. Ahí yo les brindo todas las herramientas de emprendimiento y redes sociales en creación de contenido. Ustedes dirán, ¿y cómo haces todo eso? Ya mi trabajo actual es ser asistente en creación de contenido para redes sociales. Creo posts, creo videos, y ha sido súper bonito porque estoy trabajando con las tres fundaciones que les comento, estoy trabajando con una óptica, estoy trabajando próximamente voy a trabajar con la red de inclusión acá también en Bogotá, que también trabaja en pro del autismo y ha sido súper bonito. He tenido la oportunidad de llevar mi mensaje a infinidades entidades que trabajan en pro del autismo, entre ellos Iluminemos por el Autismo, en su quinto encuentro iberoamericano. Ahí fue donde empecé a conectar con todo el tema de las conferencias, no sin antes una experiencia muy significativa para mí y que me permitió resignificar ese proceso que llevaba de años, que era el bullying. Participé en un programa de televisión nacional en donde hablaba sobre el bullying, hablé mucho de mi proceso que me hicieron, cómo afrontaba mucho ese proceso y cómo perdonaba a esas personas que hicieron daño en su momento. Entonces hablaba mucho de eso. Después llegó la oportunidad de estar en Iluminemos por el Autismo, como les decía, en el quinto encuentro iberoamericano, con mi ponencia El poder de la resiliencia en el autismo, en donde hablaba desde esa resiliencia, cómo he trabajado mi proceso, también el proceso psicológico que, como yo siempre le digo a mi psicóloga, tú eres la que se lleva los créditos. Así como yo he trabajado en mi proceso, tú te llevas los créditos porque si no hubiera sido por tomar acción, no sabría quién sería de mí en este momento. Entonces, he hecho la ponencia del poder de la resiliencia en el autismo, participé en el Congreso Abraza la Sonrisa, Educando para el Cambio, con mi segunda conferencia, El poder de la resiliencia y socialización en adolescentes autistas, en donde desde esa experiencia que tuve del bullying, les puede dar como todos esos procesos de socialización a nuestra comunidad, trabajando desde esa autoaceptación y esa autocompasión que nosotros tenemos. También estoy participando en la plataforma digital que trabaja con Abraza la Sonrisa, que es Neurovisión. Estoy en uno de sus programas que se llama Neurodivagantes, en donde varios adultos autistas trabajamos en entrevistas con personas de nuestra misma condición o con diferentes neurodiversidades, en donde hacemos diferentes preguntas y trabajamos en ese proceso de darlos a conocer más.
Eso va muy de la mano con el doctor Abraham Arenas y Alberto Fernández Parrón, que son los que lideran ese proyecto tan especial y que dan ese paso a la historia. Y actualmente ya estoy trabajando en todo el tema de llevar mi mensaje a colegios, a diferentes ciudades. Hace unos días di mi ponencia del poder de la resiliencia en el autismo en un colegio de una ciudad que se llama Mosquera, Cundinamarca, acá en Bogotá, a las afueras de Bogotá. Y fue súper bonito conectar con mi historia, trabajar como en ese proceso que he llevado. Obvio sentía nervios, pero sentía una seguridad única que la están viendo en ese momento. Y ha sido súper bonito llevar como esos avances a esos espacios. Los asistentes decían, wow, qué bonito conocerte, conocer detrás de quién eres tú, cómo has avanzado y cómo ver que tu psicóloga te ha ayudado en el proceso. Entonces, les contaba mucho de mi experiencia, fue súper bonito y mi ilusión es seguir llevando el mensaje del bullying y del autismo a diferentes colegios, a diferentes ciudades del mundo para que conozcan este mensaje de manera auténtica. También también estoy participando en lives con personas que no son de mi misma condición, pero conectamos muy bien en ese proceso y es súper edificante aprender de nuevas neurodiversidades o como nosotros le llamamos, neurodistintos. Y te invito a que abraces tu condición, que la quieras demasiado, que trabajes en ti, en tu proceso y que edifiques cada día esos aprendizajes tan bonitos que estás dando, que esos pasos sigan siendo de crecimiento, que sigas fortaleciendo desde el amor todo lo que aprendes. Obvio, al principio no es fácil recibir el diagnóstico y eso que yo lo recibí de niña, cuando tenía 2 años, pero mis papás me decían que no fue tan fácil que digamos. Y a partir de ahí me permitió abrazar más mis procesos, me permitió abrazar cada etapa que he vivido en mi vida y que me ha llevado a lo que soy hoy, una activista autista que está trabajando cada día por sí misma. Aquí donde me ven, estoy muy contenta. Si a veces ven que cierro los ojos, es como esa manera de naturalizar mi mensaje. Si titubeo, es como esa manera de abrazar mi mensaje, pero me lleva a ese lado auténtico, ese lado bonito que conecta con mi historia y que las personas aman de ese proceso. Te invito a que conectemos, a que sigas abrazando tu proceso y que tengas un bonito día.